Esperemos que funcione. Buenas tardes, acabamos de empezar a conectarnos. Hola. Vamos a ver estos minutos antes de que empiece ya el directo, la hora establecida, que eran las 8:30, para ver si se oye bien. No sé si igual los que podéis estar conectados nos podéis confirmar vía chat de que estáis escuchándonos correctamente. No sé si yo creo que está en... Va un poco con retraso. Dani Villar, gracias. Perfecto. Vale, estupendo. Pues vamos a esperar estos 3 minutos que quedan para dar comienzo. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues estamos viendo también tenemos una pantalla aquí delante que luego durante la sesión o cuando terminemos, si queréis ir haciendo preguntas, pues poder contestaros desde aquí. Gracias, Susana. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Pues nada, que viene la primera, que nos escuchéis bien, porque es lo que nos daba miedo, ¿no? Que al final... Que aquí no nos veis, pero también está Esti, está Coque, que nos están ayudando con todo el tema técnico. Y buenas noches, Virginia. Buenas noches, la gente empieza a conectarse. Bueno, había más de 200 familias inscritas a esta actividad, o sea, con lo cual estamos contentos, ¿no? Porque ya se ve que ha sido de interés y bueno, esperamos poder daros claves, ¿no? Y daros ideas para que nos ayuden a todos en esta situación. Vale, seguimos conectándonos. Sigue entrando gente. Gracias, Laura. Buenas noches a todos los que vais conectando. Vale, esperemos que la tecnología no nos salía con nosotros, como parece que está haciendo, y que sigamos la retransmisión con buena conexión y demás. Bueno, yo creo que son las 8:30, entonces, si os parece, bueno, lo primero, buenas noches a todos. A Marta, muchas gracias por conectarte hoy con nosotros y estrenar este primer diálogo Gacerueta sobre cómo educar niños o sobre cómo educar a nuestros hijos en tiempos COVID. Y nada, o sea que realmente lo que decíamos, se han conectado más de 200 familias y la verdad es que, bueno, queríamos invitarte para que desde un punto de vista psicológico nos pudieras dar unas claves para poder acompañar realmente a nuestras familias, a nuestros hijos en estas circunstancias. En esta crisis. Las familias, porque esta hora es la hora happy hour en las casas, y soy consciente de que, bueno, dar un ratito para poder estar escuchándonos, ¿no? Ha sido un esfuerzo. Así que muchas gracias a las familias y al cole por contar conmigo. Perdón, Marta, que de hecho, ¿no? O sea, que, como decías lo de las familias, que si algo ha quedado en evidencia y creo en estos momentos es el papel tan clave que tienen las familias, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo creo que es un momento en el cual esta crisis, ¿no? Que está siendo terrible, porque nunca hemos vivido algo así, y es verdad que está teniendo unos efectos en muchos ámbitos. Creo que, y hoy a mí me gustaría destacar esta parte del poder tan grande que tiene la familia y cómo tenemos que empoderar a las familias. Porque
desde mi ámbito, ¿no? Desde mi trabajo, lo que sí que estamos viendo es que la parte psicológica, ¿no? De nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de las propias familias, es algo que tenemos que salvaguardar de alguna forma. Y esto solo lo vamos a poder conseguir si logramos que las familias cojan esta responsabilidad, que es muy grande, les empoderemos y nos ayuden, ¿no? Y que ellos mismos sean capaces de darle la vuelta a esta crisis que cada vez que abrimos un periódico, medio de comunicación, ¿no? Todo es negativo y creo que ahí está la clave, en qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos, nuestros adolescentes afronten y se genere una oportunidad de esta crisis para poder elaborar un montón de estrategias. Y la oportunidad está ahí, es cuestión de que pongamos los ojos en ello y demos la vuelta a esta tortilla. Es una oportunidad para crecer también, ¿no? Y, bueno, en la última conexión que tuvimos, ¿no? Que antes con Marta comentábamos que decían, bueno, pues hemos dado al menos un salto, que la última vez que nos conectamos vía Instagram pues fue en nuestra casa y al menos ahora podemos estar juntas, aunque sea con mascarilla, ¿no? Pero sí que hablabas, ¿no? También de la importancia de cuidarnos, ¿no? O sea, sí. Nuestros hijos, ¿no? Y yo me imagino que muchas familias que estén conectadas ahora, el motor principal de esta conexión es qué podemos hacer para cuidar de nuestro entorno familiar, de nuestros hijos y que esto no les impacte, ¿no? Nuestros hijos son el reflejo de nuestro espejo. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Con lo cual, la clave es cómo podemos acompañar a las familias, que podemos decirles, mira, estas son las cosas que tenemos que tener claras y de esta forma tus hijos estarán bien. Así que yo creo que el autocuidado es una de las partes fundamentales. Y cuando hablamos de autocuidado, ahí entran muchos aspectos, ¿no? Quizás hoy nos vamos a centrar en algunos, pero es fundamental y creo que tenemos que tomar mucha conciencia cada uno a nivel personal de que estas cosas que hoy vamos a poner sobre la mesa son fundamentales. Muchas personas ya las pondrán en práctica, muchas otras personas crean que no podrán ponerlas en práctica y yo creo que el mensaje tiene que ser que todos somos capaces y tenemos la tecla para poder afrontar esto mucho mejor y para poder afrontar todo esto de una forma emocionalmente mucho más positiva. Sí, ¿no? Porque al final, en definitiva, ¿no? También con este diálogo, lo que queríamos desde Gazteleta era arrojar un poco de luz, ofrecer una visión optimista dentro de esta situación, ¿no? Sí. Antes me comentabas alguna metáfora, ¿no? Que se te había ocurrido. Sí, a ver, claro, hablar de optimismo en esta situación, a veces la gente te mira y dice, bueno, pues esta mujer, ¿no? Sí. Y yo creo que, y yo siempre digo lo mismo, hay que hacer un esfuerzo también, ¿no? Cada uno personal para poder sacar ese optimismo. A mí cuando una familia viene y me dice, Marta, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para que en el día a día, en toda esta vorágine, mis hijos no haya un impacto digamos, grave o importante? Y el impacto va a haber, todo esto tiene un impacto en todos. Otra cosa es que ese impacto vaya a ser negativo, no tiene que ser negativo. Yo creo que podemos generar un aprendizaje de todo esto y ese es el objetivo, generar un aprendizaje. Yo cada mañana me levanto y digo, bueno, vamos a generar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Por mí, primero, y primero por mis tres hijos, en qué les puedo ayudar. Entonces a las familias muchas veces yo les digo, mira, vamos a imaginar que tenemos que crear un jardín, ¿vale? Cada uno en su casa, en su familia, vamos a crear un jardín especial. Un jardín en el que vamos a intentar cada día sembrar, abonar y regar. Y ese jardín es un jardín en el cual vamos a elegir 4 tipos de árboles, ¿vale? Podemos elegir muchos, pero yo creo que en estos momentos es importante centrarnos en algunos concretos. Y cada árbol tiene un nombre. Y los vamos a sembrar cada día y vamos a verbalizarlos a nivel familiar. La importancia, vamos a intentar cada día levantarnos y hacer algo por alimentar estos árboles. Me gusta hablar que el primer árbol es el positivismo. Y la psicología positiva nos lo dice. El positivismo es algo que se puede entrenar, que se puede trabajar, que se puede educar. Educar en el positivismo. Antes se pensaba que había personas positivas o negativas. Ahora sabemos que no.
podemos hacer mucho por generar. Lo que pasa que lo que tenemos que hacer es generar esa actitud. Esto es, hay personas que de forma innata este positivismo se despierta en sí. Y en otras personas hay que hacer un trabajo muy específico. Con lo cual, ese primer árbol, sin duda, en esta situación tiene que ser positivos. Porque hay razones para ser positivos. Incluso en un confinamiento, incluso en estos momentos, que es un momento que esta pandemia va por fases y ahora estamos en una fase un poquito baja, incluso aquí tenemos que ser capaces, ¿no? De ver qué aspectos positivos está trayendo. Y los está trayendo. No es un poco vacío, ¿no? La gente puede pensar, bueno, pues ¿qué puede traer esto? Los hay. Hay un positivismo inteligente en el cual uno tiene que ser capaz, ¿no? De verlo y de verbalizarlo. Esto es súper importante. Yo me encuentro niños ayer mismo, antes de ayer, que me decían, Marta, es que esto es un rollo, porque mira, no podemos hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Niños pequeñitos, eso era un discurso, no era de los niños, ese discurso era de sus casas o de sus entornos. Con lo cual, es muy importante ese positivismo de uno mismo, pero un positivismo en el cual, un ejemplo práctico es decir, ¿qué 4 cosas, 4 elementos en el día o en la semana que hayan sido positivos? Incluso en esta situación que vivimos. Y estoy segura que si hacemos un esfuerzo los podemos sacar y podemos listarlos y los podemos verbalizar, verbalizar a nuestros hijos y ellos van a enfocar esto de otro modo. El positivismo es un árbol en que nos vamos a poder cobijar mucho, pero también hay otros, ¿no? Y otro muy importante es la ilusión. La ilusión es algo que tenemos que retrabajarla, ¿no? Luis Galindo, que a mí me gusta mucho, es un conferenciante, habla de reilusionarse, ¿no? Y yo creo que ahora es muy importante reilusionarse. Antes nos ilusionamos por aspectos muy a largo plazo, aspectos que no estaban en nuestras necesidades básicas, eran cosas que, no digo que no vayan a volver a ser importantes, pero en estos momentos, si nos basamos en estos aspectos, realmente vamos a sufrir mucho. Pero tenemos otras cosas que las teníamos guardadas en un traste, en nuestra mente por atrás, y tenemos que sacarlas, recuperarlas, ponerlas delante, ilusionarnos con ellas y hacer un esfuerzo de ilusionarse por cosas muy básicas. Los psicólogos, Luis Rojas Marcos, psiquiatras, nos dicen todos lo mismo. ¿Cómo afrontar esto? Irnos al corto plazo, irnos al presente, disfrutar el momento, disfrutar el paseo, disfrutar que puedes estar con tus hijos un poco más. Y esto yo se lo digo a mucha gente, mucha gente que está teletrabajando, sí. Está rescatando muchísimas cosas buenas, está sacando muchísimo positivismo de su situación y hay personas que realmente te dicen, yo de esto estoy sacando cosas buenas, estoy poniendo el foco ahí. Podría poner el foco en la queja, en lo que no tengo. Que no construye al final, ¿no? Por eso, pero también es una oportunidad para que nosotros decidamos, cada uno de nosotros, dónde vas a poner la linterna, si en la queja, en lo negativo, en el positivismo. La ilusión es fundamental, la ilusión en el día a día y la ilusión por el aquí y el ahora es fundamental. Vamos con un tercer árbol, que yo creo que este es muy importante, que es el agradecimiento. Es fundamental, ¿no? A veces para agradecer tienen que darse situaciones dramáticas, de pérdidas dramáticas en el que uno valora, ¿no? Situaciones muy duras a nivel vital, en el que uno dice, uy, qué bien estaba antes, ¿no? Y me preocupaba de cosas como que mi hijo no tuviese una buena nota, como que, ¿no? Estas preocupaciones que nos ocupan mucho tiempo, a las familias, y que luego cuando viene una situación vital dura te das cuenta que lo importante quizás no era todo eso, ¿no? Entonces hay que rescatar esa parte, ¿no? Yo creo que hay que agradecer cada día lo que tenemos. Y lo que tenemos, una forma, mía, hay un ejercicio que seguramente muchas personas lo habrán oído, ¿no? Que es, bueno, pues vamos a hacer un listado de qué 5 cosas te llevarías a una isla desierta. Y la gente hace como un listado, ¿no? Y bueno, si vas a los niños te empiezan, claro, pues me llevo la Play, ¿no? Por nada, eso que no hace. Bueno, si tú de esas 5 cosas eliminas 3, ¿con cuál te quedarías? Con 2, ¿no? Y es importante que cada uno haga como esta lectura mental de que con qué 2 cosas se quedaría. Cuando dices que escojan una, ya luego, ¿no? Lo tienes que pensar más. Normalmente, las personas que dices, elige una cosa que podrías llevar a una isla desierta, una única cosa, lo más importante de tu vida.
creo que todo el mundo coincidiría. Y en esa situación yo invito a la gente en que piense en esa cosa y valore si está cerca de ella. Está claro que tenemos una oportunidad de, ¿no?, resetear ahora mismo y darnos cuenta de lo verdaderamente importante. Y en estas situaciones de crisis tenemos que irnos a eso, ¿no? A esas partes de agradecer, de ilusionarse, de volver a mirarnos y de ver que lo más importante lo teníamos y lo tenemos muy cerquita. Y en estos momentos, que encima, ¿no?, lo tenemos más presente, tenemos que valorarlo. Y agradecer que podemos entrar en casa cada día, que tenemos a nuestros seres queridos, que podemos hacer cosas en el día a día que son quizás, Enrique, pero si es que esto lo daba por hecho en mi vida, bueno, pues quizás hay que empezar a valorar todo lo que das por hecho, porque mañana no sabes si lo vas a tener. Con lo cual, tercer árbol súper importante. Y cuarto árbol, el acompañamiento. Hemos empezado por él, ¿no? Sí, y es fundamental. Estos árboles, hay muchas personas que le cuestan mucho ponerlos, sembrarlos, y yo creo que acompañarnos, ¿no? Porque está habiendo sufrimiento y hay sufrimiento y hay situaciones complicadas y es momento de acompañarnos y es momento de acompañar a nuestros hijos y acompañar a nuestros adolescentes y acompañarnos todos, ¿no? Y aquí estamos. Sí, el otro día justo, ¿no?, escuchaba el tema del acompañamiento también, tan importante de cómo, según la manera que acompañemos nosotros, ¿no?, tanto, ¿no?, visto desde colegio, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que ellos iban a aprender a querer también, ¿no? O sea, que importante también siempre el ejemplo, como has comentado al principio, ¿no? Es muy importante y a veces pensamos, ¿no?, que nuestros hijos o nuestros adolescentes no valoran el acompañamiento. Y es una parte muy importante. Yo esta semana hablaba con un adolescente que ha estado positivo, está confinado. Y el otro día me decía, Marta, he llegado a clase, ¿no? Y nadie me ha preguntado, ¿qué tal estás? Nadie. Creo que es, nadie. Y él me decía, me he sentido solo, me siento muy solo, porque nadie me ha acompañado en esto, ¿no? Y para mí, pues, el confinamiento, hay mucha gente que en la situación de confinamiento, ¿no?, pues están siendo duras. Y mucha soledad, ¿no, Marta? Muchísima soledad, ¿no? Y desde aquí mando un beso muy grande a algunas familias que sé que están ahí. Y está siendo complicado. Y yo creo que hay una labor de acompañamiento de hacia nuestros hijos, ¿no? También en esas situaciones, porque no está siendo fácil. Y es importante acompañarnos. Pero y luego también, ¿no?, ahora que decías, ¿no?, dabas un saludo, ¿no?, que pues también desde aquí queremos también, ¿no?, transmitir también todo el apoyo también a familias que sabemos que pueden estar pasándolo, ¿no?, mal o momentos delicados ahora con gente enferma. Así que también todo nuestro apoyo y que ojalá estas sesiones sirva también para dar algunas pinceladas para tirarnos para arriba a todos, ¿no? Sí, o sea que... Y luego también yo creo que tenemos que ver la realidad. Y la realidad también nos dice que hay cosas para ser positivos. Me refiero que estamos viendo luces. Estamos viendo que empieza a haber luces y nos tenemos que fijar en ello también, ¿no? Que eso también nos va a dar, ¿no?, energía y sobre todo coger energía para seguir adelante y tirar del carro que tenemos de familia y no nos queda otro remedio. Y luego que también pues, estamos en las aulas, ¿no? Así que viendo la vista atrás también, ¿no? Hemos podido volver al cole, que también el tema del homeschooling fue un reto en su momento, o sea que... Y el cole, fíjate, yo creo que también toda esta crisis, si algo ha dejado y claro, ¿no?, y yo me alegro que las autoridades, ¿no?, lo estén y hayan recapacitado en esto, es que el cole es fundamental. El colegio es fundamental para los niños, para los adolescentes, para su bienestar emocional y para el nuestro. Con lo cual, yo creo que esto también ha servido, es una oportunidad para poner, ¿no?, cómo el colegio es una referencia para muchos aspectos de la vida, el crecimiento y el desarrollo de los niños. Esa primera socialización, en los primeros días, de hecho, el ver a los niños jugar de nuevo, ¿no? O sea, reír en el aula, o sea, era una maravilla, ¿no? Que dabas, o sea, también poníamos en práctica ese árbol del agradecimiento
de decir, hemos estado un montón de meses, ¿no? O sea, un tiempo muy largo. Muy largo y el colegio yo creo que se está priorizando porque es verdad y aporta y es muy necesario para el bienestar de los niños y los adolescentes. Es algo que está yendo muy bien, está yendo muy bien. Estamos sorprendidos de verdad, ¿no? Que gracias a Dios, dentro de los sustos que pueda haber o la situación de incertidumbre, ¿no? que tenemos, pero bueno, que también se dedica ese tiempo, ¿no? a control también, ¿no? De bueno, todo ese tiempo que se dedica a higiene, a hábitos saludables, a limpieza de manos, en el fondo también nos sorprende cómo lo han interpretado los, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo creo que de adaptación, ¿no? Que nos preocupaba tanto, nos preocupaba muchísimo, cómo van a aguantar con la mascarilla, cómo van a aguantar con, bueno, pues creo que los niños se han adaptado totalmente, ¿no? Y hoy es el día que los niños, o nosotros mismos, ¿no? Estamos muy adaptados. Y eso ha sido algo positivo. También creo que como decía Darwin, ¿no? La especie sobrevive es la que se adapta. Y esto es otro aspecto positivo. Nos estamos adaptando a una situación totalmente anómala y lo estamos consiguiendo. Con lo cual esto es un aprendizaje y nos está fortaleciendo. Y lo podemos ver así. Y hay que verlo así porque es verdad. Muy bien. Pues no sé si queréis ir, ¿no? Igual aprovechando algunas preguntas. Sí que algunas que habíamos recibido, Marta, teníamos alguna familia preocupada con el tema, por ejemplo, de, bueno, pues, ¿no? El tema de las extraescolares, del deporte, que es fundamental también para poder canalizar, ¿no? Un poco esa energía que necesitan, ¿no? Pues, los chicos, los niños. Entonces, bueno, ¿cómo hacer o cómo, ¿no? Algunas pautas? El deporte es verdad que, ¿no? La actividad física es uno de los ámbitos, de los platos que siempre, ¿no? Decimos que tiene que estar en el menú diario. Y yo creo que la estrategia, ¿no? Quizás en vez de instaurarnos en la queja, ¿no? Que a veces ocurre de un deporte, fíjate, ¿no? Tenemos que elaborar una estrategia de compensación. Cuando se retira una conducta, de alguna forma tenemos que intentar aportarla. ¿Cómo? Bueno, pues igual no podrá reproducirse del mismo modo, pero sí que las pues, yo, por ejemplo, mi hija pues ha empezado a correr, mi otro hijo, pues bueno, hay una bici estática que había en mi casa del confinamiento, hemos retomado estas cosas, ¿no? Y también, pues decir, es importante, no vamos a dejar de hacer deporte porque es algo, quizás no lo podemos hacer del modo que lo hacíamos por ahora, pero vamos a buscar. Y cada uno puede ir aportando y pues eso, podemos pasear, podemos correr, podemos ir al monte, podemos hacer, ¿no? Diferentes cosas. Podemos ir a un parque, ¿no? Los más pequeñitos, ¿no? Sí. Así que es buscar sustitutos. ¿Y qué le dirías ahí, no? También teníamos alguna familia igual preocupada porque, bueno, pues igual tenía un poco miedo a salir, estaba igual muy acostumbrado en casa, ¿no? O sea, ¿cómo poder gestionar, ¿no? En este caso era un caso de adolescente, por ejemplo. Es verdad que en esta crisis, ¿no? Hay mucho miedo y el miedo está ahí. Cada persona lo ha interiorizado, ¿no? De una forma muy particular. Hay muchas personas que tienen mucho miedo y hay muchos adolescentes, muchos niños que han interiorizado también ese miedo. Yo creo que ante el miedo lo que hay que darles es herramientas para que ese miedo no les paralice, ¿no? Que ese miedo no sea que una familia no pueda salir de su casa, ¿no? Que un adolescente no quiera salir. Yo creo que hay que darles herramientas para tener respeto. Hay herramientas hoy en día que nos dicen pues, que la distancia. Y yo en ese adolescente creo que yo profundizaría un poquito más en si realmente es el miedo al coronavirus o hay otro aspecto, ¿no? O hay otro aspecto previo que quizás estaba ahí y esto ha agudizado que no quiera salir de casa. Porque si es un miedo al coronavirus, ¿no? Yo creo que ahí podemos dar herramientas, pero a veces nos está pasando y está ocurriendo, nos está ocurriendo mucho con adolescentes que identificamos que el problema ha sido desatado por el coronavirus y quizás la dificultad del problema estaba previamente. Esto lo ha agudizado. Entonces yo
hablaría con el adolescente y vería cuál es la razón, ¿no? ¿Cuál puede ser la razón? Muy bien. Pues no sé si alguien se va a lanzar a escribir en el chat de preguntas y así vamos viendo un poquito más con Marta, ¿no? Pero bueno, aprovechar, os animaría a aprovechar a compartir y si no, pues sí, iremos retomando otros temas, pero sí, si alguien tiene alguna... Si alguien se anima, bienvenido. ¿Verdad? No sé si nosotros aquí no nos está entrando ninguna pregunta de momento, de momento no. Marta, yo creo recordar, ¿no? En la antigua conexión que tuvimos, hablabas que estábamos un poco en una situación de estrés de resistencia. Entonces sí que estamos ante una situación, ¿no? Realmente que hay unos factores que muy adecuados para que sigamos, ¿no? En una situación un poco desencadenando una situación de estrés y que efectivamente se prevé que la cosa se haga. Hablamos, ¿no? También bueno, pues que se acerca también la Navidad, ¿no? Entonces dentro de sabiéndolo, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, ¿seguimos en ese estrés de resistencia o hemos cambiado un poco la...? A ver, yo creo que hemos cambiado, ¿no? Porque la mente no puede sostener y aguantar este estrés mucho tiempo, ¿no? La OMS decía el otro día, ¿no? Ha creado el término de la fatiga pandémica y realmente la fatiga pandémica lo que es que hay una situación de estrés sostenida en el tiempo y la mente no puede aguantar todo esto. ¿Y cómo reacciona la mente? Bajando el nivel de energía, ¿no? Y realmente yo creo que en las calles se respira mucho de esta fatiga. Es verdad que tenemos otro acontecimiento, que son las Navidades. Está en la mente de todos. ¿Y qué podemos hacer? Yo voy a retomar, ¿no? Algo que lo dije en aquel día y lo sigo pensando. Y creo que la clave también es centrarnos mucho en lo que podemos controlar nosotros y en lo más cercano y lo más presente. Y eso nos va a dar mucha calma y mucha tranquilidad, porque no vamos a poder ni controlar ni saber qué va a pasar dentro de un mes. Con lo cual, situarnos en esas situaciones, imaginándonos, adelantándonos, lo único que nos va a generar es más estrés. Y lo que está claro es que esta pandemia va a ir por fases. Esperemos que queden poquitas ya. Pero que tenemos que hacer un ahorro de energía y un autocuidado enorme. Muy bien. Pues aquí la gente se ha empezado a animar. Vemos que Nuria pregunta cómo gestionar la sobreexposición a Internet durante este confinamiento, que también era un tema, ¿verdad?, que abordamos la anterior vez, porque en el fondo, ¿no?, sí que hay una predisposición a poder... Sí. A ver, el tema de Internet y de las pantallas, yo creo que ha sido un problema. Estaba ahí y efectivamente el confinamiento lo ha acentuado, lo ha incrementado en todas las casas. ¿Cómo gestionar la sobreexposición? Yo creo que eso es un reto que tenemos las familias por delante. A veces es cierto que tenemos mucho miedo de entrar en esos terrenos, ¿no? Y tenemos mucho miedo de alguna forma, ¿no?, de entrar a ayudar y de trabajar con los adolescentes. ¿Cómo trabajarlo? Pues yo creo que primero lo que hay que hacer es un contrato y algo con un poquito de sentido común y decir, no puedes tener un uso diario de 8 horas de pantallas como están teniendo, ¿no?, los adolescentes, o 6, o 8 o 10 horas. Y vamos a hablar de normas por tu bienestar. Entonces, ¿cómo gestionar? Lo que no podemos dejar es yo creo que en un adolescente, ¿no? No podemos dejar la pelota para que se autogestione. Creo que eso es un error. Creo que tenemos que ayudarles y como padres muchas veces toca el rol de limitar. Y a veces tenemos miedo de limitar porque es un problema a veces hacerlo, pero es necesario. Sobre todo con las pantallas, es que no hay otro camino de ayudarles a ir gestionando esa identidad, de ir gestionando esa parte, pero eso implica también llegar a contratos de ciertos límites, ¿no? El otro día en una formación que teníamos el profesorado nos planteaban un caso, ¿no?, de un adolescente encerrado en su habitación, sin comidas familiares, sin cenas familiares. Entonces, en el fondo, ¿no?, también ya habían hecho, se habían decidido, o se habían
cogido esa rutina en casa, ¿no? Entonces, cómo trabajando también un poco esas normas que estableces tú, pues la familia había conseguido, ¿no? Redirigir todo y volver a... Es fundamental, es fundamental. Yo creo que a veces también nosotros y esta pandemia funcionamos en modo piloto automático, ¿no? Y creemos que no podemos cambiar muchas cosas. Y es cuestión de pararse, ¿no? A mí cuando familias, pues esta semana mismo, me decían, ¿no? Pues entra en su habitación y se encierra y está con la pantalla. Esta imagen del adolescente en su cama con una pantalla es muy habitual, ¿no? Y me decían, es que si se lo quito, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué hace él? Bueno, pues hay que aprender, tenemos que reaprender, ¿no? Hay dos opciones, o dejarle, ¿no? Y que esté ahí, o buscar todos una forma de reaprender a estar otra vez juntos, ¿no? Y eso, pues es verdad, es una oportunidad también. Sí. Y en primeras parece que no se puede, pero sí se puede. Se puede. Es cuestión de también nosotros como padres trabajar esa resistencia que muchas veces tenemos de piloto automático y también es un esfuerzo. Yo entiendo que es un esfuerzo y entiendo que a veces es una lucha y es un esfuerzo y no es fácil y no es sencillo, no es nada fácil, ¿eh? Pero uno tiene que plantear si es lo que quiere. Lo que yo creo que está muy relacionado con esto es que si nos instauramos en la cabeza es que mi hijo hace esto, es que mi hijo está siempre, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Porque cuando tú tienes un niño o un adolescente, la pelota no puede estar siempre en su tejado. Tú como padre o madre tienes que ver en dónde te quieres meter y dónde te quieres implicar. Y ahí tiene que haber un cambio también en nuestra parte. Que merece la pena. Vamos. A ver, otra pregunta. ¿Cómo la necesidad de socializar con amigos también de otros municipios que por la situación no pueden reunirse, ¿no? Pues yo creo que aquí depende en qué concebamos la palabra ayudar, ¿no? A veces los padres ayudar queremos solucionar, ¿no? Me refiero que muchas veces nuestros hijos o los adolescentes nos requieren que les solucionemos algo que no podemos solucionar. En este caso, esto es muy complicado de solucionar por ahora. Pero ¿cómo le podemos ayudar? Porque podemos acompañar, le podemos dar, trabajar ese positivismo. Esto no va a durar eternamente, me refiero. Esto acabará en un momento seguramente dentro, no de mucho. Retomaremos nuestras relaciones sociales, retomaremos todo esto. Y quizás ahora es momento de aguantar y de sostener, el tener que buscar alternativas. A veces también a los padres nos asusta mucho ver sufrir o ver, digamos, pasarlo mal a nuestros hijos y adolescentes y lo vemos como que van a generar algún problema. Y yo creo que esa parte genera muchas fortalezas. Entonces, en este caso, muchas familias dicen, es que no puedo salir, ¿no? Y me decía un adolescente que estaba con él hace un poquito, me decía, yo es que no puedo, claro, mis amigos viven en este sitio, yo vivo aquí. ¿Y qué haces? Pues nada, pues busco otras alternativas. No puedo, es verdad, no lo podemos solucionar, hay que buscar otras estrategias. Y te acompañan, que sí es un fastidio, pero bueno, es lo que hay. Y a veces a los padres nos cuesta mucho decir, es lo que hay. Sí, pero... vale, parece que no hay ninguna pregunta más por el momento. Vamos a ver si alguien más se anima. A ver, ¿no? Y luego, si no, que habíamos visto antes, ¿no? O sea, un poco qué problemas ¿no? Podías estar percibiendo más según edades, ¿no? Tanto en pequeñitos, ¿no? Y cómo hacer frente un poco también a ellos en edades pequeñas y ¿no? Un poco en adolescentes. Por estratos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que también aquí estamos viendo diferentes cosas, ¿no? Quizás yo creo que en la infancia y la adolescencia, en estos momentos, no está habiendo un impacto, pero quizás creo que está habiendo mayor impacto psicológico en los padres o en los adultos, ¿no? Sí que hubo mucho impacto del confinamiento en niños. Y yo creo que también es pronto para verlo, ¿no? Creo que tenemos que esperar unos años para realmente valorar un poco con distancia. Pero ¿qué estamos viendo? Pues en niños más pequeñitos, problemas de conducta. La conducta es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, la conducta muchas veces lo que nos hace es alertar de que algo está pasando. Problemas de conducta. Sí que está habiendo también
quizás sí se ha instaurado cierta vivencia del miedo, ¿no? Del coronavirus, y hay muchos niños que están interiorizando desde el miedo, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos viendo a veces alguna fobia, algún miedo. En los chiquitines quizás más temas de conducta. Y en los adolescentes, pues bueno, sí que a nivel afectivo quizás se están viendo más cosas, a nivel de ansiedad, a nivel depresivo. Porque está siendo una situación a veces compleja para ellos ahora, ¿eh? Yo, la verdad es que los adolescentes, creo que en estos momentos todos, cada estrato de la sociedad está sufriendo, pero los adolescentes son los grandes incomprendidos, ¿no? Y sus quejas nos parece que son tonterías, ¿no? Y a veces... es difícil empatizar con ellos, ¿no? Pero es verdad que quizás en una etapa en la que la socialización es lo principal, el grupo, ¿no? Estamos cortando mucho acceso a ello. O esta situación, ¿no? De esta madre que dices, en el fondo para él es complicado, ves que no puede, ¿no? O sea... Sí, y la alternativa está siendo un excesivo empantallamiento. En adolescentes, sin duda, lo que estamos viendo son muchísimos problemas. Ya los tuvimos en el confinamiento, de un empantallamiento excesivo, con mucha alteración de hábitos, de sueño. Yo pondría ahí el foco y eso genera muchísimas dependencias, ¿no? O hábitos pues, muy inadecuados. Y luego, al mismo tiempo, la necesidad, o que bien gestionadas, también pueden ser una herramienta para poder comunicarse, ¿no? Con amigos o sobre todo como en un edificio o demás, ¿no? O sea, como, ¿verdad? Equilibrar, ¿no? Sí. O sea, sí. Y luego también, bueno, nos volvían a preguntar por la gestión del deporte, ¿no? En niños deportistas, que justo antes lo hemos mencionado un poco, pero... Sí, yo creo que ahí lo que hemos nosotros, ¿no? Y yo creo que el problema también que estamos teniendo muchos adultos en estas situaciones es que queremos reproducir nuestra vida tal como era antes de esto, en estos momentos. Eso está trayendo que cada uno vaya trampeando cosas y yo creo que esa parte, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, vale, igual no vamos a hacer deporte, pero vamos a movernos, vamos a ejercitarnos y vamos a crear otras formas, ¿no? Y yo creo que eso está a nuestro... Es accesible, ¿eh? Como salir a pasear, a correr, ir al monte. Bueno, hay muchos deportes, ¿no? El surf, creo que no hay tanto surfista, ¿no? Sí, es verdad. ¿No? Tú vas a Decathlon y no te dan ni tablas ni nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente está generando muchas estrategias de afrontamiento que son, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a irnos, ¿no? Tenemos el mar, tenemos una playa y hay olas y es un deporte que se puede hacer. Con lo cual, buscar correr, ¿no? Como decías tú. Correr. Yo, mi hija, ¿qué puedo hacer? Claro, hay niños que son muy movidos, necesitan, ya, pues, sal a correr, más fácil no lo tienes, ¿no? Pues ya está, dar estrategias. A veces ellos, los niños, también se aferran a como no puedo hacer deporte, ¿no? Extraescolar, que es lo que hacía, y ahí yo diría dos estrategias. Esto va a volver, me refiero, esto no es que se haya acabado, va a volver, pero mientras estemos así y vuelva, ¿qué podemos hacer? ¿Salimos a correr juntos? ¿Sales tú solo? ¿Vamos a andar? Y saborear los pequeños detalles, ¿no? Como decías también antes, es importante, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nos cuesta muchas veces. Nos cuesta, y yo reconozco que nos cuesta cambiar, porque la mente somos muy rígidos muchas veces. Y esta pandemia lo que está trayendo es claramente que saquemos todas las herramientas de flexibilidad, ¿no? Esto de, no hacíamos esto, pues a ver, ¿qué podemos hacer para sustituir y hacer otra cosa? Y ahí los padres estamos ahí metidos, ¿no? En esta tarea. Un gran reto que tenemos por delante, desde luego. Bueno, veo que no nos entra ninguna otra pregunta, parece. Bueno, pues con lo cual sí que recordar, ¿no? O sea, yo animaría, ¿no? O sea, estos 4 árboles que nos ha comentado Marta, a seguir sembrando, ¿no? Para conseguir esa ilusión, ese agradecimiento, ese, ¿no? El conseguir estar acompañando nuestra familia, ese reto, esa importancia del ejemplo de cuidarnos. El 4.º árbol ahora mismo, Marta, el acompañamiento, el acompañamiento, la ilusión,
el agradecimiento y el positivismo. Y cultivar el jardín. Yo creo que es un jardín que podemos, va a ser un legado para nuestros hijos. Y es un jardín que si nosotros lo sembramos y lo cultivamos, ellos nos están viendo. Y yo lo veo cada día, ¿no? En mi trabajo, porque estoy con muchos niños, muchos adolescentes, y escuchas y les escuchas y ves que quizás es momento de crear este jardín, ¿no? Y que ellos empiecen a escuchar estos mensajes. Y con lo cual es importante que cada mañana cada uno intente decir, bueno, de estos 4 árboles, ¿verdad? ¿En cuál me voy a centrar? ¿Y cuál voy a intentar cultivar? ¿Y cuál voy a intentar sembrar? Y lo más importante, verbalizar. Esto es, cuando tienes hijos, es muy importante verbalizar. Es decir, vamos a listar qué cosas buenas trae esto. Y además los niños, como son tan creativos, van a darte un montón de ideas, porque ellos por naturaleza son positivos, con lo cual nos pueden ayudar en este trabajo. Pues nada, tenemos deberes, todos los que estáis conectados, tenemos deberes, el ejercicio también de la isla, ha sido muy interesante, Marta, y luego también recordar, mañana os mandaremos la información, pero para ese positivismo y esa actitud también de la que hablaba Marta, nos va a hablar el martes que viene Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, o sea, con lo cual nos va a completar, ¿no? Este diálogo de hoy, Marta, que nos pueda dar también más pautas para poder, ¿no? Seguir arrojando un poquito de luz y luego, bueno, bienvenidas también, os queremos agradecer a todos los que estáis conectados, que habéis sido muchos y que en el formulario de inscripción os habéis aportado un poco todos los temas que os parecían interesantes, que sobre todo estamos abiertos a seguir recibiendo, ¿no? Lo que os aporta, lo que os interesa y que en el fondo se trata también, ¿no? Desde aquí donde estamos, el poder acompañar a las familias de Gaztelueta y a todos los que os habéis conectado también a través de amigos o conocidos de Gaztelueta. Así que, Marta, de verdad, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí y estar aquí. Y nada, y que dentro de unos meses podamos volver a repetir, pero ya con público y sin tanta... Y estoy segura que será así. Bueno, muchas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias a todos.